Bien, Raquel Salazar nos informa en estos momentos desde la sala Miguel Grau. Raquel, adelante. Gracias, Mario. Muy buenos días a todos los que nos ven a través de Congreso Televisión. En estos momentos sesiona la Comisión de Economía que preside el congresista Guido Lombardi en la Sala Grau del Congreso de la República. Expone el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, sobre la política monetaria, el estado de las finanzas nacionales, la administración de las reservas internacionales, entre otras de las funciones que tiene justamente esta institución. En estos momentos el señor Velarde está hablando sobre el crecimiento comparativo, está viendo el crecimiento de otros países, así como de nuestro país. Vamos a escuchar a Julio Velarde. Año ante una performance bastante interesante, el cobre subiendo 24%, el zinc 26%, el plomo 25%. Y un factor que explica este optimismo con respecto al cobre, pongamos que es nuestro principal producto de exportación, es la mayor cantidad de cobre que usa un auto eléctrico frente a los autos convencionales, que está haciendo que muchos están proyectando una mayor demanda en el futuro, una vez que los autos eléctricos comiencan a ganar importancia dentro del conjunto de los vehículos. Los términos de intercambio han venido mejorando, nuestros precios de exportación han subido 12% en este año y se espera que suban un poco más el próximo año. Los flujos de capitales a mercados emergentes han sido positivos, se ve una ralentización reciente. Por ahora hay que frente a periodos anteriores hemos tenido un mayor ingreso de capitales, impulsado básicamente porque todavía las políticas monetarias en los países desarrollados siguen siendo expansivas. Europa, Estados Unidos, Japón vienen comprando una cantidad amplia de activos financieros en los bancos centrales y las tasas, si bien Estados Unidos ha comenzado a subirlas, todavía Japón y Europa están con tasa negativa de interés. Si vamos ya a las perspectivas peruanas, este entorno nos ha ayudado y tenemos una balanza comercial que está siendo cada vez más positivas. Las exportaciones han estado creciendo los últimos 12 meses a tasas superiores al 20% y las importaciones creciendo un poco más de 5%, últimos 12 meses frente a los 12 meses anteriores. La balanza comercial en los últimos 12 meses ha llegado a 6.000 millones de dólares. Positiva, un superávit. Las exportaciones, que fueron en 34.000 millones el año 2015, se esperan que lleguen a 43.000 millones, casi 44.000 tal vez este año. Habiendo por fin una recuperación de productos no tradicionales, textiles, que era un sector que venía cayendo casi desde la crisis de Lehman del 2008, está mostrando en los últimos meses una señal de recuperación, básicamente por exportaciones a Estados Unidos. Las importaciones, este año estamos en un comportamiento mejor, con un incremento que uno puede ver todavía tímido, pero que está dando ya en bienes de capital, que está subiendo de 11.100 millones a 11.200 y esperamos que sean casi 11.800 millones el próximo año. Si vemos el valor de las exportaciones de América Latina y China, puesto China por comparación porque es el mayor exportador, pues hemos crecido nosotros más de 20%, 22% en los últimos 12 meses. El resto de América Latina hay países que prácticamente no han crecido, como Paraguay, que ha descendido 1,7%, Costa Rica 0,7%, Bolivia 1%. Sí, Colombia y Ecuador han venido creciendo también a tasas altas, por mejor el precio del petróleo, en el caso de Colombia y Ecuador, ¿no? Vale la pena señalar que no solo en minería, es bueno destacar cómo hemos cambiado en pocos años, en 5 años, el ranking mundial de exportaciones de productos agrícolas de nicho. Espárragos, continuamos siendo el primero, pero en paltas, que éramos el 5º país, ahora somos el 2º, en arándanos, que teníamos puesto 39, estamos terceros, en mangos, que éramos 5º, estamos terceros, en uvas hemos subido del 7 al 5, en mandarina del 11 al 7, y sigue subiendo, la inversión todavía en la agroindustria moderna sigue dándose, y todavía se esperan tasas de crecimiento cercanas a 2 dígitos en los próximos años. El ingreso de capitales ha seguido siendo bastante fuerte. Acá estamos poniendo los capitales externos de largo plazo, que es inversión directa y préstamo de largo plazo, no inversión de portafolio, no compra de un financiero de un bono o de una acción. Este año el ingreso estimamos que ha sido 5% del producto,
que está financiando un déficit en cuenta corriente que es del 2% del producto. Vale la pena recordar que hace 2 años el déficit en cuenta corriente era de 4,8% del producto. Las reservas internacionales siguen siendo bastante altas. Comparado a otros países, tenemos el doble del producto de reservas internacionales, el doble que en Chile. Esto también se explica porque somos un país dolarizado. Hay depósitos en dólares y requerimos tener mayor cantidad de reservas en dólares en consecuencia. Las reservas esperamos que tener este año 64.000 millones, que es el nivel que teníamos en 2012, un poco menor al 2013. Hay que recordar que este mayo de 2013 hasta febrero de 2016 hubo presiones en los mercados emergentes para que se deprecien sus monedas. Si vamos a los indicadores más recientes, digo más recientes porque solo va a incidir muy parcialmente del año. Vemos que el consumo interno de cemento, que tenía muchos meses de crecimiento negativo, está mostrando ya en los últimos 6 meses señal de crecimiento positivo. La última cifra que tenemos es la de octubre, en que creció 4,7% frente al año anterior. La inversión pública, la formación bruta de capital económico general, que también en la mayor parte de los meses, desde abril 2014, venía cayendo, con algunos meses puntuales en que crecía, está mostrando ya en los últimos 5 meses también una recuperación, habiendo crecido 34% en el mes de octubre. Las importaciones de capital, que también eran básicamente negativas en los últimos 30 meses, están mostrando señal de recuperación y en los últimos 4 meses tenemos un crecimiento positivo. Los movimientos de vehículos pesados, etcétera. Y en las encuestas que hacemos, preguntamos a las empresas cómo están sus expectativas sobre la economía a 3 y 12 meses. Estamos mostrando que en los últimos 4 o 5 meses viene recuperándose mes tras mes, como puede apreciarse en el gráfico. A 3 meses, 78% de las economías, de las empresas están 64% espera crecimiento, a 3 meses 78% de ellas. La inversión minera también viene creciendo, en los 2 últimos trimestres sigue creciendo positivo, el tercer trimestre creció casi 24%, el precio de exportaciones que ya comenté está creciendo casi 14%, la inversión minera de exploración está creciendo casi 40%. La inversión privada no minera está creciendo casi 6%. Después de 14 trimestres consecutivos de descenso, en los 2 últimos meses ya se aprecia un crecimiento de la inversión privada. En la encuesta de apoyo de consumidores se nota algo parecido. El volumen de importación de bienes de consumo duradero también está mostrando ahí unas señales positivas, si bien todavía la dirección no está tan clara. La P ocupada viene creciendo a tasas más altas, si bien todavía mucho en el sector informal. La P adecuadamente empleada está mostrando después de varios meses de caída por un crecimiento de 0,8%. Si vamos al PIB por gasto, lo que estamos viendo es una recuperación de la inversión privada. Podemos ver ahí que si bien esperamos que crezca solo 0,4 en el año, había caído el primer semestre 4,2 y esperamos que crezca el segundo semestre 4,9. Si vemos en la inversión pública, que va a crecer 7% del año, en el primer semestre cayó 10%, en el segundo semestre esperamos que crezca 18%. Y las exportaciones, si bien tiene una performance inferior al año pasado, en que entró la Bamba, Cerro Verde, etcétera, todavía muestran un crecimiento fuerte de 5,9%, con un crecimiento esperado para el próximo año de 3,8%. El Producto Bruto Interno, estamos estimando que va a crecer 2,8% este año, por una diferencia marcada entre el primer y segundo semestre. El primer semestre creció 2,3, el segundo esperamos que crezca 3,2 y el cuarto trimestre inclusive 3,7, ya acercándose a la velocidad que probablemente tenga el próximo año. En 2018 sí esperamos el crecimiento de 4,2. Por sectores económicos, la recuperación se está dando en sectores no primarios. Vemos realmente que el sector no primario
es decir, que no es minería, ni agricultura, ni pesca, que creció el primer semestre 1,4%, se espera que crezca 3,3% el próximo año, este semestre. Y más bien el sector primario, que creció 5,4% el primer semestre, se espera que crezca 3% el segundo. Por ver construcción, que venía cayendo varios años, va a mostrar ahora un crecimiento positivo en el año 2,1% y el próximo año se espera que sea 7,3%. Si vemos los factores que van a explicar este mayor crecimiento el próximo año, tenemos que la inversión privada va a explicar casi 1,1% más del 2,8 ahora, en la inversión pública 0,4%, el consumo privado 0,4% y más bien las exportaciones netas por crecimiento de importaciones estarían jalando un poco el crecimiento hacia abajo, ¿no? Si ven dentro de América Latina, somos el país que más crece dentro de los grandes y medianos, nos superan solo los países más pequeños, y para el próximo año esperamos ser el país que más crezca dentro de Sudamérica y México. Si vamos ahora a la política fiscal, estamos esperando para este año un retorno fiscal de 3% y para el próximo de 3,5%, como producto del mayor gasto por la reconstrucción, con una deuda todavía neta que es bastante baja, la segunda más baja en la región después de Chile, y con una deuda bruta que en 2016 se ubicaba en un poco menos del 24%, también la segunda más baja en la región. Vale la pena señalar que países como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México tienen una deuda sobre producto que supere el 50%. Acá tienen la deuda neta, se espera que tenga una trayectoria todavía sostenible. El tener esta deuda baja también está determinado con nuestros bonos en soles tengan una tasa más baja. Estoy comprando los bonos en moneda local para diferentes países y podemos ver que el caso del Perú a 10 años paga menos del 5%, mientras Colombia paga casi 7%, México paga más de 7%, Brasil más de 10%, Chile sí tiene un rendimiento mejor por mejor calificación. Dentro de América Latina, junto a Chile somos los dos países que tienen mejor calificación crediticia por las agencias calificadoras de riesgo. Gran parte de los que compran los bonos en soles a largo plazo son extranjeros, llegó un pico 64% ante el anuncio del retiro del estímulo monetario de mayo de 2013 por parte de Estados Unidos, después cayó hasta 33% y se ha recuperado, si bien ha tenido una ligera caída en el último mes, 46% de esos bonos los tienen fondos extranjeros y cuando he tenido oportunidad de conversar con ellos, usualmente no hacen cobertura, mantienen esos fondos, son fondos de pensiones, o el fondo de riqueza en Noruega, pongamos que los mantiene simplemente por diversificación, mantenerlos siempre en soles, y es tener un bono 30 años en soles, ¿no? Que es importante. La inflación, los últimos 12 meses está en 2,04, hubo 8 con oferta en marzo, que fue por el Niño, la inflación más alta en 20 años, y en agosto tuvimos el choque, el aumento del precio del limón que se juntó a una corrección de tarifa de Sedapal, que era la inflación. Felizmente estos choques se revirtieron, tuvimos inflación negativa en abril y mayo y hemos tenido inflación también negativa en septiembre y octubre. Que tenemos que la inflación ahora se ubique en 2% y esperamos que termine el año en 1,8%. Después de Ecuador va a ser la inflación más baja en la región. Ecuador que está en recesión y además está dolarizado con un dólar que ha estado fuerte. Típicamente Ecuador, a pesar de estar dolarizado, ha tenido inflación más alta que la peruana. El próximo año también Ecuador sería el único país que tiene inflación más alta que la peruana, esperamos 2% para fin del año. Hemos bajado la tasa de interés en 4 oportunidades este año. Hemos bajado de 4,25 a 3,25 de esta hora, estando la tasa real en 0,5 aproximadamente. Antes habíamos bajado las tasas de encaje, cuánto deben guardar los depósitos los bancos en el Banco Central. En el caso de dólar estamos bajando para compensar en parte la subida de tasas de interés que viene haciendo la Reserva Federal. La Reserva Federal ya subió 2 veces este año, se espera que sube en diciembre, entonces la idea de bajar un poco el encaje es
hacer que la tasa en dólares suba un poco menos en Perú de lo que tenía que subir simplemente por la subida de la tasa del FED, ¿no? Ya tenemos un tope puesto a créditos en dólares, por lo que no afectaría el crecimiento del crédito en dólares en principio, ¿no? Pero bueno, ahora lo que hemos estado haciendo en las últimas es estábamos esperando que viniera el impulso fiscal para que la acción monetaria tuviera efecto, porque lo hemos percibido a comienzo de año que el problema no era de tasa de interés, era de demanda de crédito. Como no se esperaba todavía un crecimiento importante, las expectativas no eran positivas, la demanda de crédito estaba débil. En cosas una reducción de tasa de interés ya tiene muy poco efecto. A poco efecto como se ha visto en otros países, como Europa, Estados Unidos, cuando día cero, a pesar de eso no había demanda de crédito. El problema es que haya demanda de crédito, ¿no? Felizmente ahora con el impulso fiscal acompañando el impulso monetario se está dando una combinación que esperemos que ayude a la economía. El crédito al sector privado, en el sector corporativo y gran empresa todavía está un poco menor que el año pasado, pero esto es una recuperación ya en las MIPES, en el crédito hipotecario y creemos realmente que esta recuperación va a continuar el próximo año, al menos de acuerdo a lo que estiman los bancos. La dolarización del crédito, que el 2005 está en 66 y el 99, 81%, ya se ubica ahora en 30%. Todavía son niveles bastante altos, pero sustancialmente más bajos que en el pasado. Antes eran muy vulnerables a cualquier depreciación, porque sencillamente recesaba la economía fuertemente. Si tengo una hipoteca en dólares y se deprecia, me queda menos para gastar otros bienes, y eso tiene un efecto recesivo, ¿no? Hemos intervenido en el mercado para moderar las fluctuaciones. Hemos sido el primer país en América Latina con tipo de cambio flotante, está en 90. Lo que pasa, las magnitudes de los flujos de capitales son tan grandes que lo que buscamos es que no haya una sobreapreciación, una sobredepreciación que tenga consecuencias negativas para la economía. Muchas gracias, me quedo para preguntas. No, muchas gracias a usted, doctor Velarde. Damos la bienvenida a los congresistas Palomino, Figueroa y Meléndez, y con el quórum de reglamento formalizamos la sesión de esta Comisión de Economía. Los congresistas que deseen formular preguntas, por supuesto, están en libertad de hacerlo. Congresista Alcalá. Señor presidente, tenga muy buenos días. A través suyo saludar a los señores congresistas, igualmente al presidente del Banco Central de Reserva. Solamente dos preguntitas. Hoy en día, en la actualidad, en el país existen 1.2 millones de tarjetas, digamos, que sacan dinero de los cajeros automáticos. Operaciones que tienen un costo de intereses casi un promedio de un 200%. ¿No? En las regiones del país se retira en efectivo casi desde el 50% y 50% en lo que se refiere a Lima metropolitana. Con lo cual las deudas de las tarjetas cada día es más cara por un lado y también por ende el universo es más grande. Como hoy en día ya se crea pues aquí el dinero plástico, ¿no? Los retiros efectivos alcanzan cerca de 6.000 millones. La tasa de morosidad de las tarjetas de crédito hoy en día tiene un orden de aproximadamente el 6%. ¿No? Se consulta cuál es el riesgo que representa el exceso del uso efectivo de las tarjetas de crédito y qué acciones se deben tomar para evitar cualquier tipo de riesgo. Nuestra segunda pregunta viene sobre la rentabilidad de los bancos y las tasas de intereses de préstamos. Según la agencia Modis, la banca peruana en conjunto registra una rentabilidad por activos más alta de la región. Según ellos se explica por el mejor manejo de los gastos operativos y financieros y los buenos índices de eficiencia. Sin embargo, también en Perú tenemos las tasas de intereses las más altas de la región, que alcanzan un promedio en algunos casos casi del 200% en las tarjetas de crédito. Se consulta a través de la presidencia, ¿qué podemos hacer desde las entidades públicas para evitar esas tasas tan onerosas? Se decía que uno de los argumentos de las altas tasas de intereses es por la rentabilidad de los bancos, que era demasiado baja. Pero también hay que tener en cuenta hoy en día el por qué no coberturar esto a las cajas municipales, EDIPYMES y hasta a las cooperativas. Hoy en día hay que tener en cuenta también que hay cajas municipales que son más grandes que los bancos. O sea, tienen un mejor respaldo financiero y también su línea de fondeo a veces hoy en día internacionalmente es mucho más menor de lo que hay, digamos, dentro de los ahorros peruanos, ¿no?
¿Por qué seguir solamente que esto esté monopolizado en los bancos y no solamente abrirla hacia otras instituciones financieras? Yo creo que ahí la tasa de interés se rebajaría enormemente y sobre todo también tendríamos una inclusión financiera mayor. Hoy en día todavía tenemos una inclusión, no inclusión financiera casi de un 65%, digamos, de los peruanos. Yo creo que eso va a beneficiar, digamos, mucho más a los peruanos, ¿no? Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Alcalá. El congresista Bocángel tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A través de usted saludar al presidente del Banco Central de Reserva, a los colegas congresistas en esta sesión de hoy. Existen muchas expectativas referentes a la inflación y a la cual notamos según el informe del Banco Central que había una desaceleración, se ha desacelerado, ¿no? De tal forma que bajó del 2,8, 2,81 a 2,66 en octubre, ¿no? De septiembre a octubre, con una tendencia decreciente de la inflación para los siguientes meses, ¿no? Esa es una inquietud que se tiene. Y el Banco Central también considera que no hay problema de la débil demanda en la desaceleración que se tiene de la inflación y que la reducción de precios obedece a ajustes de oferta. En ese sentido, le consulto, señor presidente, a través de la presidencia, ¿cuál es el estimado de inflación para el cierre del 2017 y el estimado para el 2018? Y la segunda pregunta, sobre la Comisión de Protección Social formada por el Ejecutivo, quien lidera el Ministerio de Economía y Finanzas, está sugiriendo incluir a los trabajadores independientes a través de contribuciones distintas al descuento en la planilla y se harían a través de una afiliación automática pero voluntaria por medio de aportes en los recibos de consumo, de telefonía, electricidad y agua. Estos aportes se direccionan a una cuenta de capitalización individual. La pregunta que le hago, o las preguntas, ¿cuál es la opinión del Banco Central respecto al actual sistema de pensiones y qué cambios sugieren si se debería efectuar a esta reforma de pensiones? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Bocángel. Tiene la palabra el congresista Figueroa. Yo quisiera rogarle ser, lo han sido quienes los antecedieron, lo más puntual en la pregunta y después le pediré al doctor Velarde que nos pueda responder con rapidez, habida cuenta que tenemos algunos puntos pendientes en la comisión, la presencia del señor Shigeyama y luego tendremos que levantar relativamente temprano la sesión para poder incorporarnos al pleno. Congresista Figueroa. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los congresistas y buenos días al señor Julio Velarde. Solamente una preguntita chiquita sobre las expectativas empresariales. ¿Qué evalúa el Banco Central? ¿Cómo están los índices sobre los negocios? ¿Cómo están las expectativas sobre los niveles de ventas y de producción? ¿En qué entonces mejoran las expectativas y en qué sectores no están mejorando dichas expectativas? Muchas gracias, señor presidente. Así de simple. Damos la bienvenida al congresista Castro Grandes y tiene la palabra la congresista Carla Scheffer. Gracias, presidente. Saludar al presidente del Banco Central de Reserva, el señor Velarde, y a los colegas congresistas y los que nos acompañan. Muy puntual. En los indicadores recientes de señalamiento de recuperación está el cemento, ¿no? Nosotros venimos de una situación bastante compleja con el fenómeno del Niño, de una situación de pérdida de infraestructura, ¿no? Y también de varias situaciones adversas en diferentes economías. Esta alza que se tiene a partir de junio, señor Velarde, ¿se debe tan solo a la recuperación de lo que es la inversión privada? Porque si hablamos de inversión pública para recuperación de la infraestructura perdida con el Niño costero, hasta ahora no hay nada, ni siquiera hay rehabilitación, ¿no? Entonces me gustaría ver si usted acá ha podido determinar qué porcentaje se debe a lo que es la inversión privada de la persona que quiere recuperar su vivienda, ¿no? Sus bienes,
y lo que es la inversión pública, si se ha podido hacer ese análisis. Gracias. A usted, congresista, tiene la palabra el congresista Castro Grandes. Gracias, presidente. Saludar al presidente del BCR y formular creo las interrogantes que todos tenemos, no solamente los congresistas, sino a los que lo representamos, a la ciudadanía en general, respecto a las tasas de intereses, que ya lo manifestó uno de mis colegas. Y voy a referirme puntualmente a aquellas pequeñas y medianas empresas que hoy día terminan estando en el lado de la informalidad justamente por la falta de posibilidad de tener acceso al crédito. De hecho, en el sistema financiero, las calificaciones que efectúan los bancos muchas veces terminan siendo un limitante para esas pequeñas empresas y puedan hacer uso del factoring o puedan hacer uso de otros mecanismos de apalancamiento. Entonces, sí creo que es importante del BCR, entendiendo que es una de sus funciones, ver cómo motivamos a estas otras fórmulas de financiamiento, como es las cooperativas, como son las pequeñas financieras, y que de alguna manera esa tasa de interés también sea competitiva para acceder al crédito. Creemos que hoy día existe una tasa de interés absolutamente abusiva y que el estado de necesidad de esas pequeñas y medianas empresas les obliga lamentablemente a aceptar ese tipo de créditos, y lo cual es un limitante para el desarrollo o para que estas empresas puedan de alguna manera seguir creciendo y sobre todo pasando a la formalidad. Yo sí quisiera saber puntualmente qué estamos haciendo desde el BCR para generar ese escenario de oportunidades para estas pequeñas y medianas empresas. Gracias. Gracias a usted, congresista. Si el congresista García Belaúnde tiene la palabra. Bueno, darle la bienvenida, por supuesto, al casi eterno presidente del BCR, vitalicio. Las cifras son muy buenas. No sé qué cosa ha hecho el gobierno para que sean tan buenas, a pesar de que ha ido de Brecht y Niño Costeño. Pero parece que todo viene de fuera, o casi todo, por lo menos, en gran parte. Pero yo quisiera incidir, presidente, a través suyo, de algunas cosas que no se han dicho mucho, que no se han tocado en el informe, que me parece interesante. Las tasas de interés que acá se han referido a algunos colegas antes. El BCR ha reducido la tasa de interés de referencia de 3.50 a 3.25 hace muy pocos días. ¿Eso qué significa? Que quieren reactivar la economía, que quieren, en fin, las expectativas de inflación están dentro del rango previsto, entre 1 y 3%, bueno, y que la economía mundial se está recuperando y el Perú está creciendo. En Estados Unidos aumentan la tasa de interés y aquí tratamos de reducirla, pero sin embargo esa reducción, ¿en qué se beneficia el país? Porque el costo de crédito sigue siendo alto. La TSA, o sea, la tasa de interés más costo de mantenimiento de una tarjeta de crédito es 145%. O sea, el BCR baja su tasa de interés de referencia de 3.5 a 3.25. 3.25. Sin embargo, la tasa de interés más costo de mantenimiento de una tarjeta de crédito es 145%. En el Banco Financiero, por ejemplo, que es uno de los bancos. 145%. O sea, hay una diferencia entre 145 y 3.25. ¿Y en qué país del mundo es eso? Que nos diga el señor presidente del BCR, que nos diga algún país, salvo Uganda, ¿en qué país del mundo hay esa diferencia tan grande entre la tasa del Banco Central de Reserva de referencia y el mercado, la tasa libre? Pero no solamente se queda en eso. El banco, hay otros bancos, el capital de trabajo cuesta 102% en el Credit Scotia, 115% en la Caja Municipal del Santa, por ejemplo, entre muchas cajas municipales. Financiera Efectiva, por ejemplo, o Financiera Capac, cobra, voy a repetirlo claramente, cobra 207
207%, señor presidente del BCR. 207%. Que no me diga qué país del mundo hay eso. ¿Qué país del mundo? No sé si Tanzania o Costa de Marfil o Camerún, no sé si pueden en esos países o Ucrania puede haber este tipo de diferencia de tasas. Eso sí nos preocupa. Sí nos preocupa, a pesar que el PU tiene, claro, si me dicen que hay riesgo, ¿qué riesgo puede haber si el PU tiene grado de inversión? ¿Qué riesgo puede haber? Y claro, entonces la pregunta es, ¿los bancos, las cajas municipales le hacen caso al BCR? ¿El BCR baja su tasa de referencia de interés, ¿no? Su tasa de interés de referencia y le hacen caso, ellos bajan su tasa, no la bajan. O sea, no le hacen caso al BCR, evidentemente. Y la pregunta es, ¿y con estas tasas de interés podemos lograr desarrollo? ¿Podemos lograr progreso? ¿Qué pasaría si en Chile tiene una tasa igual, por ejemplo, o en Colombia, o en México, que son países de la Alianza del Pacífico? ¿Podrían desarrollarse tanto como el Perú, crecer tanto como el Perú, crecer igual que el Perú, crecer más que el Perú? Bueno, yo dudo un poco de eso, ¿no? Y recuerdo el artículo 52 de la Ley Orgánica del BCR. El banco propicia que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero sean determinadas por la libre competencia, dentro de las tasas máximas que fije para ello en ejercicio de sus atribuciones. Repito, dentro de las tasas máximas que fije para ello en ejercicio de sus funciones. Excepcionalmente, el banco tiene la facultad de fijar tasas de interés máximas y mínimas con el propósito de regular el mercado. Este artículo es letra muerta porque el BCR nunca lo ha usado. Y entonces, ¿cuáles serían las circunstancias, finalmente, presidente? ¿Cuáles serían las circunstancias que llevarían al BCR a poner en práctica este artículo de su ley orgánica y de establecer unas tasas de interés para créditos cuando éstas sean exageradas? ¿Son exageradas estas? O sea, ¿207% es una tasa exagerada o es normal? Esa es la pregunta que quisiera hacer. Y si es que algún día, en su larguísima gestión, que se va a prolongar probablemente mucho tiempo más, se va a aplicar este artículo 52 de su propia ley orgánica. Gracias, congresista García Belaunde. En la misma línea yo quería plantear muy puntualmente, porque el congresista García Belaunde ha hecho referencia a la última reducción de 3.50 a 3.25, pero en el último año la tasa de interés de referencia del BCR ha pasado de 4.50 a 3.25, con la intención, como se ha mencionado, de reactivar la economía. Quisiera ver si hay, por lo menos de manera preliminar, algún tipo de resultados sobre lo que esta reducción en la tasa de interés significa, señor presidente. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Perdón, no había notado que el congresista Martorell quería hacer uso de la palabra. Mil disculpas. Congresista Martorell. Gracias, presidente, y saludar a nuestro distinguido invitado. Presidente, bueno, en la exposición de esta mañana hemos escuchado cifras bastante interesantes y promisorias para el 2018. Es verdad que la economía, o por lo menos está mostrando la economía una reactivación que lleva a tener, como digo, un 2018 con expectativas importantes, pero que y genera esto, digamos, unos indicadores macroeconómicos de país como país competitivo Perú, que prácticamente estamos primeros en la región, o casi primeros. Pero en todo caso, yo creo que quisiera preguntarle por su intermedio a don Julio, ¿cuál es su percepción respecto a que el Perú, digamos, en el 2016 tenía un crecimiento del PBI que terminó en... El 2014. El 4%, y este año se pronostica 2,8%. Entonces, ¿por qué
¿por qué este descenso teniendo en cuenta que los indicadores venían creciendo, por lo menos ha habido una política económica equivocada, es la pregunta, o no se hicieron los ajustes correspondientes a tiempo? ¿Cuál es el origen de por qué se cae el PBI de 4% el año pasado a 2,8% que se pronostica para este año? Por otro lado, vemos que el Perú está teniendo una inversión pública bastante pequeña con respecto a la inversión privada, ¿no? Y sin embargo observamos que el Perú sigue ahorrando. Hay un crecimiento en las reservas netas, ¿no? Este año de 2.000 millones y contamos con 33.000 millones, que es los que tenemos más fondos en toda la región, ¿no? 33.000 millones contra Chile, que a veces usamos de referente, que solamente tiene 15.000 millones, la mitad o menos de la mitad. Mi pregunta es, presidente, y teniendo en cuenta que la inversión pública respecto a la inversión privada está 1,1 contra 0,4 de la inversión pública, si es factible, yo hago una pregunta tal vez, digamos, no sé si ingenuo decirla, pero de todas maneras, ¿por qué no ponemos plata al Estado en vez de estar ahorrándolo en la economía del país para poder reactivarla más rápidamente? Gracias, presidente. Gracias, congresista Martorell. Ahora sí, doctor Velarde, tiene usted el uso de la palabra. Con todo gusto. Sí, el crecimiento, responder con lo que decía Martorell primero, porque la que tengo en mente. El crecimiento que tuvimos en 2016 fue 4%, pero impulsado por sectores primarios. Hay que recordar la Bamba, Cerro Verde. Entraron en producción ahí y aportaron muchísimo crecimiento. Ahora, no quiero comparar con el resultado de 2016, con la proyección que tenían, no solo el Banco Central, sino casi todos los analistas, que era cerca de 4. Casi un punto del descenso está explicado por el fenómeno del Niño y la paralización que ocurrió en muchos proyectos y temor de funcionarios con escándalo de Abellato. Eso ha restado casi un punto. Entonces estaremos casi en 3. El resto ya son factores más puntuales, ¿no?, que explicaría el descenso de crecimiento. Las reservas son un activo que tiene el Banco Central que respalda sus pasivos. Sus pasivos son depósitos del sector público, depósitos de los bancos y el circulante. El capital del Banco Central es sumamente pequeño, 1.000 millones de soles prácticamente. Eso no es nada, el resto son pasivos que a su vez tiene. Lo que sí tiene el gobierno, lo vemos en deuda neta, son muchos depósitos. Los depósitos del gobierno equivalen a casi más de 15% del producto. Y esos depósitos son los que sí puede utilizar para gastar más en un momento dentro de un déficit razonable. Lo que uno debe buscar es que un déficit que sea sostenible en todo caso, ¿no? Yendo a la pregunta del congresista Lombardi, sí, el descenso de las tasas se produce rápidamente, pero en el sector corporativo, aquellos donde hay una competencia fuerte, ya sea de banco del exterior, de mercado de capitales. Así tenemos que la tasa de interés corporativa ya ha venido cayendo fuertemente y actualmente se ubica la preferencial en soles debajo del 5%. El crédito corporativo menor a 360 días se ubica debajo del 7%. Y la mayor parte del crédito de los bancos es que se da a las más grandes empresas. O sea, si se quiere, donde están colocados el dinero es básicamente las grandes empresas. La porción de crédito, de tarjeta de crédito minorista, una fracción bastante pequeña dentro del total. Pero también viene bajando, solo que obviamente con las tasas que tienen la tarjeta de crédito, que en promedio se ubican encima del 40%, la tasa promedio, no la mayor, el costo del fondeo es la porción menos importante. Más son los costos de estar tratando de calificar al cliente, los riesgos que tienen de incumplimiento. No tengo la de tarjeta de crédito en este momento, pero la de pequeñas empresas este año llegó a más de 10% en un momento. Obviamente ese no pago tiene que incorporarse de alguna forma en la tasa. Yendo al resto de las preguntas, la tasa de interés se ha visto muchas veces en directorio, es un tema que se ha discutido
desde los 90s, y ya en los 90s mismos se fijó las condiciones para aplicar el artículo 52, que fue una emergencia, una falta muy clara de competencia. Ahora tal vez podemos decir que no hay suficiente competencia, por no que no haya competencia en absoluto. Lo que sí creemos que puede ayudar es precisamente incorporar competencia por lo de mercado de capitales, por lo de fintech, y lo que ahora se llama no fintech sino techfin, que creo que es lo que se viene, que son que Google, todas estas plataformas enormes, se metan al sector financiero. Y esa es la competencia. Un pariente del congresista García Belaúnde tiene una plataforma, pongamos, para estar calificando a los clientes, y ese creo que va a ser el futuro a la larga. Pues hay cosas que se pueden hacer. Tenemos en muchos países realmente que la banca no requiere locales físicos. Acá la ley obliga a tener locales físicos. En España, pongamos, un país que algunos conocen bastante bien, ING, que era un banco que casi había quebrado de Holanda, dejó de tener oficinas y más bien se instaló todo a través de redes. Eso ha hecho que sin oficinas pueda una competencia grande y le ha comenzado a quitar cuotas a los bancos españoles grandes. Y es banco virtual. Uno se mete por internet el depósito, siempre lo transfiere a la cuenta ING en otro banco que sí tiene locales, pide una solicitud de hipoteca, ING se la da y todo lo hace con redes. El fintech, y lo que más temen los bancos no son las fintech chicas que la vienen comprando, lo que llamamos la techfin, que Apple, Amazon, Google se metan al sector financiero y esos puedan desplazar a los bancos. Y lo otro es mercado de capitales, ¿no? Cuando uno compara tasa de interés, y permíteme, estoy diciendo un poco porque han sido como 4 preguntas, y menciono con el nombre, porque el análisis que lo hemos hecho está en su página web, Falabella. El costo de un crédito de Falabella en el Perú es igual que en Colombia y Chile. Lo que pasa, allí no ponen las comisiones. Y el estudio lo tenemos detallado y se lo podemos enviar al colega García Belaúnde si lo quiere. Acá la tasa de costo efectivo anual incluye todas las comisiones y todos los cargos. Muchas veces cuando se hay tasa de interés en otros países no incluye las comisiones. El caso de Colombia y Chile sí pusieron un tope a tasa de interés. El caso de Colombia es para todas las operaciones y los colombianos, economistas colombianos que han analizado el caso consideran que ha sido bastante negativo. El caso de Chile fue más reciente. El que era ministro de Economía, no de Hacienda, el de Hacienda se oponía, el de Economía, que iba a ser candidato a la presidencia, se le ocurrió poner un tope de la tasa de interés. Obviamente la oposición, que de izquierda, de concertación, si le trae la Piñera, el ministro de Piñera Servido, el que es el candidato a un tope de tasa de interés, lo puso. Todos los estudios en Chile han mostrado que ha sido bastante negativo y se excluyó casi 250.000 personas del sistema financiero. Pues es una discusión larga y está en todos los países realmente esta discusión. Lo cierto es que lo que va a favorecer es competencia, y en competencia es lo que uno se debe enfocar, más que poner un tope que esconde bajo la alfombra simplemente la situación que no se produce. El congresista, bueno, es lo mismo el uso de las tarjetas, se alarga realmente buscar esta competencia, creo que es importante. Pongamos para hipotecas, que se mencionó últimamente en la prensa. Nosotros impulsamos un proyecto que aprobó el Congreso de bonos hipotecarios cubiertos. La idea de los bonos hipotecarios cubiertos es decir, la garantía son las hipotecas, y si las hipotecas no cubren la institución financiera. Bonos hipotecarios cubiertos han crecido enormemente en Canadá, en Europa, no en Estados Unidos, pero sí en Canadá y en Europa. Eso permite, como hay la garantía de las hipotecas detrás, que los bancos más pequeños o las cajas pueden entrar a competir para fondeo, para hipotecas de largo plazo. Desgraciadamente, a pesar de estar la norma vigente, ninguna institución la ha sacado. Pero son esas cosas las que hay que alentar, que entre más actores, y la competencia a la larga va a ser que en todo caso, si hay un costo más alto, es un costo que se justifica, porque hay un riesgo mayor, porque el costo a analizar es más alto, etcétera, ¿no? La reconstrucción, que la comunidad Chávez Fernández es presente, por la contesto, es inversión pública en general. Reconstrucción todavía no ha pesado tanto, es recuperación de la inversión pública en total. Y cemento, sí está influyendo realmente la recuperación de inversión pública, pues en las encuestas que hemos hecho, vemos que las distribuidores de cemento
están colocando más y más en construcción autoinformal, inclusive en Lima, es decir, zona separada del norte. El norte se notó más el primer semestre, gente que sí tenía los recursos, su acceso al crédito y pudo reconstruir su casa rápidamente, lo hizo y compró cementos a partir de abril. En el caso, lo que estamos viendo ahora es en zonas de autoconstrucción en Lima, donde está aumentando la demanda de cemento. Y creo que, perdón, si me falta una, creo que básicamente creo que he contestado todo. Muchas gracias, señor Julio Velarde. Si no hubiera ninguna otra observación, agradeceríamos su presencia. Presidente, Congresista para terminar, le agradezco la información que me ha ofrecido enviarme el presidente del BCR. Dos preguntas muy concretas. Se habla de deuda netas, pero que dice se mantienen en niveles sostenibles. Sin embargo, entre el año 15 y 18 ha habido un aumento de 136%. ¿Eso significa que sigue siendo deudas sostenibles? En primer lugar, niveles sostenibles. Y en segundo lugar, el tema de la dolarización del crédito entre el 2015 y 2017 no ha cambiado, sigue siendo más o menos el mismo. Entonces, ¿qué se ha hecho por qué se sigue pagando, por qué se sigue vendiendo autos en dólares, departamentos en dólares, una serie de cosas en dólares? O sea, sigue dolarizada la economía a pesar de los esfuerzos que se han hecho. ¿A qué se debe eso en todo caso? Doctor Velarde. Sí, con gusto. La primera pregunta es el tema de la primera pregunta es la deuda neta que se mantiene en niveles sostenibles, sin embargo, ha crecido 136% en los últimos años. Disculpe, muchas gracias. Crece porque tenemos los déficits fiscales más altos de los últimos años ahora. El déficit fiscal. ¿Quién está exponiendo entonces el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde Flores, en la Comisión de Economía? Pero vamos a trasladarnos ahora a la Sala Bolognesi, en donde se viene llevando a cabo también la Comisión de Presupuesto.